Muchas gracias a todos. Gracias, Jonander, por las palabras de presentación. Muchas gracias, buenos días a todos por estar en esta conferencia, acudir en esta mañana de otoño, un poco ventosa y lluviosa, y muchas gracias al museo por organizar este ciclo de conferencias y por haberme invitado a estar en una de ellas. El núcleo de esta conferencia, como ha dicho Jonander, va a centrarse en el monumento dedicado a Juan Crisóstomo de Arriaga, que el escultor Francisco Durrio concibió como homenaje al genio creador del músico bilbaíno. Este monumento fue promovido por el Ayuntamiento de Bilbao al cumplirse el centenario del nacimiento del músico, y fue un encargo primero y una obra escultórica después que vivió muchos retrasos en su realización, vivió una renuncia por parte de Durrio, vivió varias reivindicaciones por parte de colectivos artísticos, vivió un intento de relevo, una campaña de demonización, la sustitución y almacenamiento de una parte del monumento, una inhabilitación funcional, incluso un par de cambios de ubicación urbana y de su entorno inmediato, entre otros percances. Un largo rosario de problemáticas, circunstancias que estoy seguro todos ustedes ya conocen. Por fortuna, el proyecto y el monumento pudieron superar en cada ocasión las dificultades que sufrieron en contra de su realización y de su integridad, dificultades que estuvieron provocadas por una lamentable falta de respeto tanto hacia la obra artística como hacia los dos artistas, el escultor, pero también el músico. El año que viene, cuando las obras de ampliación del museo hayan concluido, el monumento a Arriaga volverá a vivir un nuevo cambio, otro más, en forma de inédito contexto espacial, pero en esta ocasión la iniciativa habrá partido desde la más alta consideración y estima hacia Durrio, hacia Arriaga y hacia la obra de arte. Será un cambio, sí, pero por primera vez se habrán tenido en cuenta consideraciones artísticas y museísticas, no razones económicas, urbanísticas, ideológicas o políticas, como en los casos anteriores. Bueno, como se puede ver, y es bien conocido, este monumento consta de dos partes. La superior es la representación escultórica de una mujer con un gesto de dolor intenso, pero contenido, y la inferior funciona como pedestal para la escultura, aunque ese pedestal, de hecho, también es una escultura. Las grandes diferencias entre las dos partes constituyentes de este monumento están claras. En lo material, arriba es un bronce dorado y abajo un granito rosa. En lo estético, arriba tendremos un idealismo antropomórfico y abajo una construcción simbólica. Y en lo formal, arriba podemos ver un clasicismo de raíz grecolatina y en la parte inferior un exotismo arcaizante de orden, bueno, se suele decir egipcio, mesopotámico, pero también podría ser olmeca y tolteca, es decir, mesoamericano. Bueno, sin embargo, a pesar de estos contrastes, el monumento está conformado en base a un único concepto que relaciona estrechamente las dos partes, en principio tan distintas. El monumento a Arriaga fue encargado y concebido para estar ubicado al aire libre, accesible a la ciudadanía, sin cortapisas ni restricciones, con el propósito de popularizar al máximo el nombre del músico y su obra, como en este bando mandado hacer por el alcalde en 1906, Gregorio Valparda, viene a decir, sobre todo especialmente en su tercer párrafo. Bueno, las esculturas públicas son testigos de las épocas que han vivido y remiten en primera instancia a los individuos o hechos que homenajean, claro, pero también son recordatorios de los sucesos ocurridos con ellas mismas o en sus inmediaciones en tiempos posteriores. Son, por tanto, testigos y sedimentos de muchas memorias. Lo habitual es que permanezcan siempre en el lugar donde fueron instaladas inicialmente, pero a veces se trasladan a otros emplazamientos distintos.
Reubicar una escultura pública, que es importante por su tamaño, por su historia, por su forma, no es una tarea fácil. Es mucho más complicado que un simple traslado físico de ladrillos, mármoles, piedras y bronces. También se trasladan evocaciones, legados, sentimientos que con el cambio de ubicación pueden quedar alterados o incluso olvidados. Así que, más allá de los tecnicismos y de la logística operativa de las reubicaciones, es importante tener en cuenta que las esculturas públicas son hitos del patrimonio cultural, testimonios de la evolución social y piezas tangibles de la historia que exigen respeto y exigen la seguridad de que sus historias seguirán formando parte de nuestro presente y futuro. Por ello voy a comentar las situaciones que ha vivido y vive este monumento, así como otras esculturas públicas que podemos encontrar en Bilbao. Y las voy a comentar, estas situaciones, en relación con los espacios urbanos que han venido ocupando a lo largo del tiempo, porque estos espacios no han sido siempre los mismos. Antes de entrar en estos detalles, voy a referirme a los espacios urbanos en los que, en general, se pueden encontrar esculturas públicas y mencionaré las maneras en las que esculturas y espacios interactúan mutuamente, añadiéndose significados que enriquecen las lecturas que podemos hacer de ellos. Y para entender esta actuación que viene dándose desde el Renacimiento, vamos a ver varios casos significativos. Fue a partir del Renacimiento, de principios del siglo XVI, cuando la escultura en lugares públicos se convirtió en un caracterizador del espacio público. El Renacimiento trajo consigo cambios en la perspectiva del espacio urbano y conceptos como proporción, escala, luz, sombra entraron en el juego de la configuración urbana, de modo que lo arquitectónico y sus entornos inmediatos se volvieron más complejos de lo que habían venido siendo hasta entonces. La escultura pública comenzó a considerarse una herramienta que humanizaba su ámbito circundante, creando un espacio propio y diferente del espacio formalizado por lo arquitectónico. El uso de una escultura como primer elemento de diseño en el espacio público comenzó a principios del XVI, cuando Miguel Ángel utilizó la estatua ecuestre del emperador Marco Aurelio como elemento organizador en la disposición del Campidoglio en Roma, de la colina capitolina, que es esta. En esta colina, históricamente, bueno, que era donde acababan los foros imperiales, en fin, era una colina sagrada, una de las 7 colinas. A principios del XVI solamente existían 2 edificios, ese que veis al fondo, que es el edificio senatorial, el de la torre, y el de la derecha, que es el edificio de los conservadores. A esta plaza se accedía por los foros, por la parte de atrás, por arriba, no por aquí delante. Y este costado izquierdo estaba abierto y conducía directamente, mediante un terraplén de la colina, subía a esta iglesia que está aquí abajo a la izquierda, que es Santa María in Araceli. De tal manera que era un espacio muy desarticulado, por decirlo así. Lo que hace Miguel Ángel, por encargo del Papa, es articular este espacio como una unidad. Para ello, lo que hace es diseñar este edificio de la izquierda, que es el Museo Capitolino, como una réplica o eco del edificio que estaba enfrente, que sí preexistía. A los 2 edificios, el edificio de la derecha tenía una fachada medieval, al edificio de la derecha le da la misma fachada que le otorga al edificio de la izquierda, que es nuevo, de tal manera que terminan siendo como parejos, como hacen función espejo. Y al edificio senatorial, que está ahí al fondo, le da esa escalinata doble con una fuente central y demás. Pero además hace más cosas. Miguel Ángel lo que hace es anular la entrada desde el foro, desde la parte que era la parte delantera de ese edificio senatorial, pero ahora esa fachada delantera se termina convirtiendo en trasera, y le da la delantera hacia este espacio nuevo creado. Y diseña y realiza la cordonata, que son esas escaleras que conducen hacia la plaza.
La cordonata, además, está orientada hacia el Vaticano. Lleva en línea recta, en 2 o 3 kilómetros de distancia. Pero todo esto viene a señalar un poco que el poder municipal, el poder de la ciudad, pero también el poder del catolicismo estaba en este momento en Roma. Y para señalar eso, hace ese dibujo en el suelo de la plaza, que es una evocación del ónfalo. El ónfalo era una piedra sagrada que estaba en el templo de Apolo, en Delfos, una piedra, una especie de huevo grande, con forma huevada, tenía un relieve romboidal que cruzaba toda la piedra como si estuviera envolviendo el huevo. Y era una pieza de la que se decía que era el centro del mundo. Esa pieza, el ónfalo, era el centro del mundo. Claro, 2000 años antes de que Miguel Ángel interviniera aquí. Y lo que hace Miguel Ángel es recordar ese ónfalo con ese diseño de esos rombos curvos, de lados curvos, que pone en el suelo, para decir que bueno, el nuevo centro del mundo es Roma. Y la catolicidad. Y en el centro del ónfalo coloca la escultura de Marco Aurelio, que era una escultura del siglo II, la única que había sobrevivido en Roma a la devastación medieval, que había fundido todas las esculturas en bronce que había en Roma, las había fundido para hacer monedas, para hacer armas, para hacer herramientas y tal. Y esta era la única que había sobrevivido porque se había creído erróneamente que era la representación de Constantino. Y como Constantino fue el primer emperador cristiano, por eso la respetaron. Pero luego se descubrió que no era de Constantino, sino que era de Marco Aurelio. Afortunadamente, bueno, sobrevivió hasta el tiempo suficiente para que el Papa le mandara a Marco Aurelio, a Miguel Ángel, colocarla aquí, en esta posición. Perdón, se me está yendo. Una plaza urbana es un espacio libre, abierto, definido por el perímetro de las arquitecturas circundantes, pero cuando se instala una escultura en ella, el espacio de esa misma plaza se convierte en un envolvente de la escultura y las arquitecturas pasan a ser mero límite edificado. La consecuencia es que la presencia de una escultura modifica el carácter del espacio público porque otorga un determinado significado al lugar, cumpliendo diversas funciones urbanas. Crea identidad, transmite imágenes mentales, comunica mensajes sociales, conecta a la comunidad en torno a un símbolo. Bueno, pues al verse en el Campidoglio romano que la escultura establecía su propia autonomía espacial, este tipo de esculturas empezaron a proliferar por toda Europa, por las plazas públicas de toda Europa, como recurso estético y simbólico. En Portugal, después del terremoto en Lisboa, el marqués de Pombal, en 1755, crea esta Praça do Comércio, frente al Tajo, en la que el marqués de Pombal lo tiene mucho más fácil que Miguel Ángel, porque Miguel Ángel tenía que trabajar con unas persistencias, mientras que él trabaja sobre una tabla rasa. Todo esto había quedado anulado y lo que no había quedado anulado se manda a derribar, y así define el espacio urbano ex novo, de principio a final. Y lo hace colocando la escultura del rey, José I, en el centro de la plaza, pero dando la espalda a la ciudad, orientado hacia el río, hacia el Tajo, hacia esa especie de embarcadero con forma de proa de barco, como dando a entender que la figura del rey es algo más que el rey de Portugal, que su destino es más el imperio, ¿no? Es de ultramar, está más allá del Tajo y su dimensión supera con mucho el hecho nacional de ser portugués. Pero da la espalda a la ciudad. Lo contrario que Felipe IV en los Jardines de Oriente, él da la espalda al palacio, a su propia casa. Bueno, aunque hay que decir que esta escultura de Felipe IV se hizo 2 siglos antes, se hizo en la época de Felipe IV, a 1640 y tantos, y se coloca aquí en 1840 y tantos. Pero se pone cuando Isabel II decide colocar ahí esa escultura, es consciente que le está poniendo a las espaldas de su propia casa, ¿no?
Este espacio había sido ocupado históricamente por callejas del Madrid medieval. Donde está el palacio había habido un alcázar anteriormente que se incendió y las casas llegaban hasta el alcázar, ¿no? Entonces, lo que hizo José Bonaparte, durante los 5 años que gobernó en España, durante la invasión napoleónica, fue derribar todas esas casas que estaban inmediatas al palacio para tratar de hacer una especie de pequeño Versalles, y tiró todas estas casas y pretendió hacer un espacio ordenado, pero no le dio tiempo. 5 años, pues no, se tuvo que marchar. Entonces, el siguiente rey, Felipe VI, lo dejó más o menos quieto, tiró alguna casa, levantó alguna que luego hubo que tirar porque no servía de nada, y no fue hasta Isabel II, en 1843, cuando ya la plaza adquiere esa forma semicircular que conocéis, con el centro en el Palacio de la Ópera, y coloca esta escultura de Felipe IV, que había estado dando vueltas por otros lugares, la coloca en ese punto central, dando la espalda al palacio, pero mirando a la ciudad. La escultura es un prodigio escultórico, porque además intervienen aquí varios genios. Como digo, se hace en 1640 y tantos. La materializan 2 escultores, un italiano, Pietro Tacca, y un español, Juan Martínez Montañés. Ellos fundan el bronce, pero el diseño es de Velázquez, es a partir de un dibujo de Velázquez. Y el diseño, como veis, colocaba el caballo en esta posición en corbeta, que es tener estas 2 patas delanteras levantadas. Y eso exigía un cálculo de estructuras y de pesos muy complicado, ¿no? Porque el temor era de que el caballo terminara viniendo hacia adelante, ¿no? Que el peso venciera. Y para eso, para calcular cuál podía ser el peso, intervino nada menos que Galileo Galilei, que hizo el cálculo y que, en pocas palabras, pues resumirlo mucho, digamos que dijo, bueno, pues lo que tiene que ser es la parte de atrás del caballo, tiene que ser más sólida, más maciza, y la parte delantera del caballo tiene que ser más ligera, más liviana. El bronce tiene que ser más delgado. Y con este peso en la parte de atrás, la parte delantera consigue tenerse en pie. Además, aunque el caballo se apoya sobre 2 patas, la escultura se apoya en 3, incluida la cola. Incluida la cola. Bueno, o sea que, en fin, pero todo eso había que pensarlo y calcularlo. Bueno, voy a dar no sé, os asustéis, voy a dar un salto conceptual y geográfico enorme. Bueno, nosotros no tenemos reyes, pero tenemos nuestros monarcas particulares. Y Díbar, sin duda, fue un soberano del estadio de fútbol. La escultura en sí misma, artísticamente, no vale mucho, porque este tipo de esculturas hiperrealistas ahora las hacen las máquinas. El ser humano apenas interviene. A una máquina se le dan unas cuantas fotografías en distintas posiciones de Iríbar y te hace un dibujo en 3 dimensiones perfecto. Ese dibujo en 3 dimensiones se le das a otra máquina y te hace un molde a la escala que tú quieras. Y ese molde se le da a otra máquina y te hace el bronce. O sea, ya no interviene el ser humano. Pero bueno, es interesante ver cómo también da la espalda al estadio donde él reinó, y mira hacia la ciudad, ¿no? En esta posición casi oferente, con el balón en la mano, como viniendo a decir, bueno, lo que hice, lo hice por vosotros, por la afición, por la ciudad. Ahí está. Es decir, de tal manera que, por tanto, la ubicación, las características formales y la accesibilidad y los límites de las esculturas públicas son factores importantes para que su mensaje sea correctamente percibido por la ciudadanía. El hecho de que las esculturas sean grandes y llamativas, sin más, no es suficiente para la adecuada percepción por parte de un observador. Para ser bien apreciadas es importante que estas esculturas públicas sean compatibles con su entorno en términos de significado y material, que tengan la proporción y la forma adecuadas para que la ciudadanía las pueda ver, disfrutar, analizar sin obstáculos, sin chirriantes discordancias, a la vez que en armonía y coherencia con su entorno urbano y arquitectónico.
De haberse logrado inicialmente esta armonía y esta coherencia a la que me refiero, estas cambian cuando cambia la ubicación de la escultura. ¿Cuáles suelen ser las principales razones por las que habitualmente se trasladan y reubican las esculturas públicas de un lugar a otro? Bueno, pues en primer lugar son las preocupaciones medioambientales. La erosión costera, la inestabilidad de las riberas de los ríos o la amenaza de inundaciones pues pueden poner en peligro los monumentos y en estos casos la reubicación se vuelve esencial para preservarlas de los desastres naturales. Muy lógico. En segundo lugar, pueden ser proyectos de desarrollo urbano e infraestructuras. Según las ciudades crecen y las necesidades infraestructurales cambian, pueden surgir situaciones en las que un monumento obstaculice ese desarrollo urbano. En lugar de demoler los monumentos, reubicarlos pues, posibilita el desarrollo de la ciudad, soluciona las necesidades de infraestructura y logra la preservación de la obra de arte. Y en tercer lugar, factores de preservación. Un lugar dominado por la contaminación, las vibraciones del tráfico cercano, el vandalismo, pues no es idóneo. Trasladarlo a un lugar más controlado y seguro pues contribuye a su conservación a largo plazo. Pero, como hemos venido diciendo, los cambios de ubicación de una escultura en el espacio público pueden implicar cambios tanto en el significado que sus promotores quisieron transmitir con ella cuando la inauguraron, como cambios en la interpretación que se deriva de su relación con el nuevo entorno físico que envuelve a la escultura. Voy a poner un ejemplo un poco tosco, pero muy claro. Si la escultura de un militar, con el sable desenfundado en la mano, se haya colocada delante de un cuartel de soldados, pues todos entenderíamos que algo más o menos natural. Pero si esa escultura estuviese instalada delante del Congreso de los Diputados, pues seguramente nos resultaría algo más inquietante, como mínimo. Así que es inevitable que los observadores establezcamos relaciones de interpretación entre las arquitecturas y las funciones que dentro de ellas se cumplen con el significado que les damos a la presencia cercana de monumentos escultóricos. Esto es una tarea similar a la del diseño de montaje en las exposiciones de arte dentro de los museos. El comisario piensa con detenimiento dónde conviene colocar cada pieza porque el visitante, consciente o inconscientemente, va a relacionar cada una de las obras expuestas con las que se hallan en las inmediaciones, estableciendo vínculos que el comisario ha de decidir si quiere o conviene que se establezcan de acuerdo con el relato artístico que tenga en mente. Pues con las esculturas públicas pasa algo más o menos parecido. Voy a revisar 2 o 3 esculturas en Bilbao que han ido cambiando de ubicación con los consiguientes cambios de significado. Don Diego López de Haro es una escultura hecha por Mariano Benlliure, se instala en el centro de la Plaza Nueva en 1890 y se instala en un lugar que en principio, cuando don Diego funda la villa, ese lugar era una marisma. La Plaza Nueva era como una prolongación de la playa fluvial del Arenal, hasta ahí llegaba la marea, de tal manera que este lugar, por decirlo así, no tiene mucho que ver con lo que históricamente hizo don Diego López de Haro, pero, hombre, el espacio es monumental, es democrático, es cívico, en fin, se le pone en el centro, está muy bien, aunque históricamente no le correspondiera demasiado. A continuación, alguien entendió que eso no era muy correcto y decidió llevarlo a la Plaza Circular. A la Plaza Circular, con el mismo pedestal, pero claro, alguien no se dio cuenta de que la Plaza Circular era un espacio que cuando don Diego funda Bilbao, eso era el municipio de Abando, es decir, era otro territorio, ¿no? Con lo cual pues hay una especie también de incongruencia histórica, ¿no? Y además es el Bilbao financiero, industrial, bancario, es decir, que no tenía nada que ver con el Bilbao medieval, es otro Bilbao. Así que, de nuevo, se vuelve a cambiar de ubicación y se lleva a la Plaza de los Santos Juanes, en donde históricamente sí estaba mejor situado, porque probablemente don Diego López de Haro, cuando funda Bilbao, estuvo en este sitio. Es decir,
En 1300 el puente de San Antón no existía, de tal manera que para pasar de un lado de la ría al otro lado de la ría hubo que hacerlo por el vado fluvial, por el Ibi. Ibi es vado en euskera y, como sabéis, ahí está el muelle de Ibeni, que recuerda la presencia del vado. O sea que seguramente don Diego sí que pasó por aquí y dijo, mira, en esta llanura que llega así hasta aquel playazo de allá, se puede construir, edificar Bilbao. Pero el lugar, bueno, además tiene cierta nobleza, está el hospital neoclásico de Achuri está ahí, que en este momento estaba convertido en Escuela de Artes y Oficios, pero también estaba aquí el Museo de Bellas Artes. La primera instalación del museo está ahí, con lo cual el traslado de la escultura de Ben-Llull al ámbito próximo al museo pues podía tener cierto sentido. También estaba la fuente de Luis Paret y Alcázar, aquí un poquito más a la izquierda estaba el Palacio de Victoria de Lecea. Es decir, el lugar tenía cierta nobleza arquitectónica, pero, y sobre todo tenía mucho estudiante, como se puede ver ahí, al pie de ellos, pero el lugar era angosto, un poco estrecho, un poco angosto. Así que, después de la guerra, se vuelve a llevar a la plaza circular con un nuevo pedestal. ¿Cuál era la idea? Este pedestal lo diseña un arquitecto municipal que se llama Stanislao Segurola. Y la idea de este pedestal, porque si os habéis fijado antes, en este momento el tráfico rodado no era muy intenso, la gente se podía acercar hasta el monumento, paseaban tanto por la acera como por la calzada, no había peligro, pero ya después de la guerra el tráfico era intenso y ya no se podía la gente acercar a ver el monumento, de tal manera que solo lo podían ver desde las aceras. Y para poderse ver bien desde las aceras, sin que la figura de don Diego quedase contrastada contra un edificio, por estar muy bajo, lo que hace es levantarlo. Y así no solamente lo aleja del tráfico y de los gases de los coches, sino que también permite que desde las aceras, en una diagonal, se vea la figura, al menos la silueta de ella, contra el cielo. Sin el obstáculo de un edificio por detrás. Claro, un asunto que se va al garete cuando años después se construye la estación de Abando, que es mucho más alta que la que había, cuando se construye la Caja de Ahorros Vizcaína, que era mucho más alta que el anterior Hotel Terminus, cuando se construye sobre todo el Banco de Vizcaya, la Torre Banco de Vizcaya. Bueno, de todos los cambios que se producen en Bilbao, el peor para mí, el más grave es este, y es el que menos cambia. Es el que menos cambia, pero el peor de todos. Porque cuando se coloca esta escultura de Antonio Trueba, también es de Mariano Ben-Llull, 4 años después, de 1894, y se colocan los jardines de Albia, en un lugar, en principio, un poco insólito. Porque Trueba está dando la espalda a las escuelas de Verástegui, que están ahí, y además en el extremo opuesto a los jardines. Cuando quizás en una consideración inicial lo lógico hubiera sido decir, bueno, aquí están los niños, aquí está Trueba, venga, le ponemos a Trueba delante de las escuelas que mire hacia la salida de los niños a la calle. Pero quien decidió ponerla en los jardines de Albia piensa que ese no es el mejor lugar, el más acorde para Trueba. Lamentablemente esta escultura, que también convocaba a mucha gente, como veis en los alrededores, a finales de los años 80, principios de los 90, es volteada. Un concejal de Cultura del Ayuntamiento, lamentable, le da la vuelta y la gira. Y en esta imagen vemos por qué alguien decidió que estuviera en ese lugar. Porque cuando estaba mirando en su posición original, la cabeza de Trueba estaba mirando hacia Archanda. Todos esos edificios no existían cuando se colocó en 1894 ahí, pero ya se sabía que iban a estar edificados, eran solares, la calle, el ensanche ya estaba diseñado, se sabía cómo iba a ir la calle Ibáñez de Bilbao, cómo iba a ir la de Mazarredo, y se elige exactamente el único punto de los jardines de Albia donde la cabeza de Trueba iba a estar en permanente contacto con el monte. Los montes que él cantó tanto en sus cuentos, en sus poesías y en sus narraciones, los montes de Vizcaya. Es decir, de tal manera que el simbolismo aquí se va al cuerno cuando alguien, con este ejemplo tan irresponsable, decide darle la vuelta para que mire al Café Iruña.
Bueno, el monumento a doña Casilda Iturrizar ocupa inicialmente el centro de la plaza elíptica, sin que nada justifique esa ubicación ahí. Bueno, era un espacio magnífico y tal, por supuesto, pero ella y ese lugar no tenían ninguna relación. Esta escultura es de Agustí Querol, un escultor valenciano, y es de 1906. En 1945 se traslada aquí, a la pérgola, donde está esta fuente cibernética, de la que luego hablaré. Se traslada aquí porque, en el año 45, porque las fuerzas católico-conservadoras de Bilbao de aquel momento, que eran muy potentes, dicen que la presencia del monumento de doña Casilda obstaculiza la visión del Sagrado Corazón, que está al final de la Gran Vía. Entonces, que mejor quitarlo para que no obstaculice la visión del Sagrado Corazón. Entonces, se quita, se traslada aquí, y la plaza circular, la plaza elíptica, se reúne todavía para que la fuente que se coloca en el medio moleste menos a la visibilidad del Sagrado Corazón. Bueno, doña Casilda se trae a este lugar desplazando a la escultura de Paco Durrio, la del monumento a Arriaga, y para hacer esta tontería que fue promovida por el mismo concejal que movió a Truebas. Es que fue un desastre aquellos años. Y se traslada finalmente ahí al fondo del Paseo de las Palmeras, donde a su vez también traslada otro monumento escultórico, el monumento a los caídos en la Guerra Civil del bando nacional. Se conserva la piscina, los relieves que tenía se llevan allá atrás y bueno, se coloca, es decir, una movida de escultura. Bueno, voy a ir acercándome a Durrio ya de una vez, ¿no? Vamos a ver, esto es Montmartre, este es el comienzo del Impasse Girardon, donde Durrio tenía su casa. Desde el comienzo, ahí veis arriba a la derecha la estructura del Moulin de la Galette. Donde vivía Durrio era puro chabolismo, era chabolas, ahí vivían chatarreros, quincalleros, traperos, era un lugar, ya ves, era chabolismo puro. Este es el final del Impasse Girardon, donde vivía Durrio, vivía allá al fondo, en Moulin de la Galette, ahí a la derecha. Y esta era la casa de Durrio. Fijaros, visto desde atrás, la pinta un amigo suyo, Charles Camon. Y aquí abajo a la derecha le tenéis a Durrio ahí con sus 3 perros. Siempre se le representaba con sus perros. Y fijaros que la casa esta tiene muchas cristaleras. Una cristalera abajo, no tengo un puntero, ¿verdad? No tengo un puntero, vale. Una cristalera abajo a la derecha, otra cristalera abajo a la izquierda, otra cristalera más a la izquierda, así puestas en inclinado. Es decir, una casa que para un escultor, al ser muy luminosa, tuvo que ser muy, muy interesante. Pablo Uranga, otro amigo de Durrio, hizo un diagrama de la casa. ¿Veis? Ahora estamos viéndola desde la parte de la fachada. La puerta y la ventana, inmediatamente detrás de la puerta una escalera de caracol que llevaba al piso de arriba, que era donde tenía él el dormitorio, y su colección espectacular de obra de Paul Gauguin. Y en la mitad trasera, es decir, la mitad delantera era como habitacional y la mitad trasera era el taller. Donde tenía el taller, como veis ahí esa gran cristalera en una posición elevada que le permitía a Durrio, y aquí le vemos trabajando ya el monumento a Arriaga, le permitía tener esta claridad que venía desde lo alto. Ahí al fondo veis la ventana que estaba en la fachada, está trabajando con escayola una maqueta del pedestal de la escultura. Ahí veis en el suelo un saco de cal, un recipiente con agua, en la mano él tiene la paleta, pero ya veis que aquí encima de este mueble está de tornero, tiene la idea de la escultura, ya la tiene en la cabeza. Esto es 1908. Esta pintura la realiza Federico Sáenz, un pintor de Bilbao. Esta pintura está aquí, en la colección de este museo. ¿Vale? Bueno, a lo largo de los 120 años que habrán pasado desde que el Ayuntamiento de Bilbao tuvo la idea de erigir el monumento a Arriaga hasta que se inaugure el año que viene la ampliación en la que ahora se haya inmerso en el museo y vuelva a instalarse, la idea de Durrio habrá pasado por 5 situaciones diferentes.
Sin contar una inicial previsión de monumento en el campo Volantín. Esta es la colocación de la primera piedra del monumento. Ahí al fondo veis los pabellones de la Ripa y de Uribitarte, al fondo los edificios del Ensanche, los de la zona más baja. Bueno, se coloca una primera piedra en un lugar que luego va a ser desestimado. Luego, 30 y tantos años después, o 20 muchos años después, va a ser desestimado. Pero bueno, el monumento pasa por las siguientes situaciones. Una primera ubicación en 1933, aquí, en la pérgola del parque. Aquí veis a la comisión organizadora del monumento con una maqueta. Esto es en el 32, el año anterior. Colocan una maqueta a escala real para ver que, en fin, las dimensiones de la pérgola con la maqueta iba a funcionar, ¿no? Como veis, la propia escultura no es una escultura, es un tablero recortado con la figura, el tamaño que la escultura en bronce va a tener, ¿no? Ahí están en la comisión organizadora. El primero de la izquierda es Valentín Dueñas, que es el escultor que hace el bronce, el que materializa el bronce, porque Durrio en este momento tenía 60 y tantos años y no tenía medios no tenía horno, no tenía medios, ya estaba mayor. Y es Dueñas el primero. El segundo es Tomás Bilbao, el arquitecto municipal. El tercero, empezando por la izquierda, el tercero con sombrero es Alberto Arrue. El cuarto creo que es un arquitecto. El quinto es ese tipo interesante que se lleva la mano a la cara. Ese era un sobrino bisnieto de Juan Crisóstomo de Arriaga. Se llamaba José de Arriaga, era crítico musical y utilizaba el nombre el seudónimo de Juan de Eresalde. Este es importante por lo que luego vamos a ver. Bueno, y el resto de los personajes son concejales o algo así serían. Bueno, esta es la primera ubicación cuando se inaugura, con toda esa cercanía que quería el ayuntamiento en el año 6, ¿no? De que la ciudadanía se acercara y festejara. Bueno, como veis, el monumento se coloca sobre un parterre de hierba, no en una piscina, como va a pasar después, de tal manera que el agua que salpica de los grifos que salen, si salpicara, pues caía en primer lugar a la plataforma más baja y más extendida, pero si salpicara algo más iba a parar a la hierba. Perdón, ¿por qué se mueve? Esta es una visión del monumento recién instalado. Esta portada de la revista Herri, que era la revista del Partido Comunista de Euskadi, puede ser una de las causas por las que este monumento va a tener problemas después de la guerra. Herri es una revista que empieza a funcionar, me parece que en diciembre del 36, cuando ya la guerra ha estallado, y dura hasta la entrada de los nacionales en Bilbao. Sacan 18 números. Cada 15 días, más o menos. Y uno de los números es sorprendente porque era una revista política, propagandística, o sea, no tenía mucho que ver con la cultura ni con el arte, ¿no? Pero en uno de los números sacan esta portada, que era muy bonita y tal, pero esto queda en la mente de algunas personas que después exigirán responsabilidades, no tanto a la escultura, sino que las pague la escultura, ¿no? Esto se me está moviendo, creo, no sé. Bueno, bien, cuando se inaugura el Museo de Bellas Artes, aquí tenéis los alzados y las secciones, veis en el dibujo de abajo a la izquierda, cómo hay un rehundido, me gustaría señalarlo, aquí abajo un rehundido que indica la existencia de una piscina. Pero veis que esa piscina no tiene monumento, porque no se pensaba que se llevaría ahí. Porque estos dibujos son del año 38, cuando se encarga el museo. Es decir, se inaugura en el 45, pero cuando se encarga nadie está pensando en mover de posición la escultura de Durrio. Esta perspectiva de la parte trasera no la contempla. Y aquí ya tenemos, se traslada de la pérgola aquí en el 45, cuando la escultura de Iturriza pasa de la plaza elíptica a la pérgola.
Y en este momento ya se ha sustituido, en el año 50 se sustituye la figura de bronce. En el año 47 hubo una campaña demonizadora de la musa de Arriaga por su desnudez, porque, por ejemplo, esta mentalidad, la misma mentalidad conservadora ultracatólica que veía pecado en la musa de Arriaga, pues bueno, es la que, y que quería que se viera el Sagrado Corazón, pues bueno, es la que hace que se retire la escultura en bronce y se encarga en el año 49 a Enrique Barros, un escultor interesante, de raíz clasicista, pero de otra órbita, se le pide que haga una nueva musa, pero vestida. Él la viste, la hace en piedra, la viste con menos tensión muscular, es menos dramática, así como la musa de Arriaga tiene una tensión que es como una queja, como casi una crítica al cielo. Esta es una escultura que tiene más un gesto de resignación. Como veis, se coloca en mitad de que me parece bien, siempre me gustó esta ubicación, aunque está rodeada por agua no era la idea inicial de Durrio, ¿no? Aquí veis la misma escultura con el edificio de arte moderno en construcción, ahí al fondo. Aquí veis el edificio ya construido y de nuevo la escultura de bronce de Durrio ha regresado a su ubicación. La escultura de piedra de Enrique Barros era maciza, no era hueca, de tal manera que la idea de que de la lira surgiera 4 fuentes de agua no funciona. Porque no tiene conducciones internas que llevara el agua hasta la lira. De tal manera que no solamente la escultura se sustituye, sino que además la idea conceptual se mutila. Se mutila. Y cuando se trae a este lugar, esto lo sé por Javi, cuando se trae la escultura original de nuevo, se coloca, bueno, se rescata de los almacenes del museo y se vuelve a colocar, pero en ese momento ya la escultura había perdido las tuberías, los conductos interiores, de tal manera que se coloca la pieza, pero sigue la lira sin manar agua, como era la idea original de Durrio. Cuando se instale, bueno, ya veis que distintas sustituciones, esta va a ser la última. Bueno, hay una insólita y fragmentaria presentación de la temporal ahora en la exposición Ataria, solamente del bronce, a la que me voy a referir más adelante. Y bueno, esa sería la cuarta posición, y la quinta posición es esta, que cuando terminen las obras del museo, pues la pieza volverá a estar más o menos en el mismo lugar que ha venido ocupando las últimas décadas, pero lo que sí va a haber cambiado por completo es su entorno espacial y arquitectónico. Bueno, Juan de Eresalde, volvemos un poquito atrás. Juan de Eresalde, como he dicho, era el sobrino, bisnieto, o sea, era bisnieto de un hermano de Juan Crisóstomo. Él era crítico musical, escribió este libro que publicó en el 35, es decir, empezó a escribir, lo vendría escribiendo desde mucho tiempo atrás, seguramente, porque habla mucho de los esclavos felices de esta ópera de Arriaga. Es un libro largo, tiene 140 y tantas páginas y muy ilustrado además, muy interesante el libro, con esta portada también muy interesante de José Arrue. ¿Quién iba a imaginar que Arrue podía hacer esto? Bueno, pues muy bien. Y lo que hace Juan de Eresalde es analizar la obra musical de Arriaga, pero también analiza el monumento, porque conoce a Durrio y está con Durrio. Y Durrio le cuenta cómo es el monumento. Y de tal manera que la primera interpretación simbólica de este monumento, primera completa, larga y detallada, la da él. La da él porque se la ofrece Durrio. Claro, todos los demás que hemos venido escribiendo sobre este monumento nos hemos basado en lo que decía Eresalde, porque lo que decía Eresalde era lo que le había contado Durrio, ¿no? Bueno, pues bien, en las varias páginas en las que Eresalde habla del monumento, en ninguna ocasión dice que la musa sea Euterpe.
En ningún momento. Y tampoco dice que sea alguna de las musas que tienen una lira en la mano, porque hay dos musas que tienen una lira en la mano. Una es Erato, la musa de la poesía, y la otra es Terpsícore, que es la musa de la danza. Las dos llevan una lira. Precisamente Euterpe no tiene una lira en la mano, tiene una flauta, una flauta. ¿De qué habla Eresalde cuando habla de la musa? Si no dice Euterpe, si no dice musa de la música, si no dice... ¿De qué dice? Habla de la musa del arte, todo el rato. Habla varias veces musa del arte. Además lo escribe con mayúsculas, siendo consciente de lo que está diciendo. Bueno, vamos a ver un par de representaciones de Euterpe clásicas. Esta es una escultura romana del siglo II, una representación de Euterpe que tiene una flauta doble, un diaulos, se llama ese tipo de flauta, y a su lado, como veis, es sedente, está vestida, y al lado tiene un amorcillo que tiene los brazos rotos, pero en los brazos, cuando se conocía la figura entera, fue dibujada por Eutiquio da Hielo, dibuja la escultura cuando estaba completa, y veis, es un amorcillo que tiene como dos trompetas o dos flautas en la mano. La cabeza cambia. Bueno, es una escultura que, en fin, estaba en la villa de Adriano, luego pasó a la colección de Cristina de Suecia, luego la compró Felipe V e Isabel de Farnesio, la tuvieron ellos, va cambiando de lugar hasta que termina en el Museo del Prado. Ahora está en el Museo del Prado. Pero mientras tanto, en todos esos viajes, pues cambia la cabeza, se pierden brazos y tal cual. Bueno, esta es la representación clásica de Euterpe. Fijaros que en el amorcillo está como con la cabeza echada para atrás, como diciendo wow, ¿no? Como sorprendido, ¿no? Ha sonado el sonido de la flauta y dice, wow, ¿qué ha sido esto? ¿No? Está como sorprendido, esa es la palabra. Ahora vamos a ver un dibujo, bueno, un grabado hecho a partir de un dibujo de Luis Paret y Alcázar. También es Euterpe. Un poquito distinta. Bueno, Paret siempre da un giro a sus cosas, ¿no? No está sentada, está de pie, está vestida, pero un poquito menos, y sobre todo está rodeada de los sonidos de la naturaleza. Arriba, a la derecha, el sonido del ramaje de los árboles provocado por el viento, en el costado derecho la cascada del agua, un poquito debajo de la cascada del agua los dos pájaros, es decir, sonidos de la naturaleza. Ella no tiene nada en la mano, pero sí tiene aquí debajo, rayos, si tuviera que tener un símbolo, creo que veis, ¿no? Una especie como de flauta, como la flauta del afilador de cuchillos, aquella flauta que se movía así, ¿no? Era una flauta de pan, ¿no? También se llama... es un instrumento, zampoña, jaramillo, es un instrumento arcaico. En Europa se había perdido el uso de esto, aunque pan, la flauta de pan remite al clasicismo griego. Renace este instrumento porque se descubre que las culturas incaicas sudamericanas lo utilizaban, ¿no? Y lo que hace Paret es poner la flauta primitiva, que era una sucesión de cañas puestas en fila, cada caña con una longitud diferente para que el sonido que salía de la caña sonara distinto, y lo pone al lado de una trompeta. Es decir, la trompeta sería la evolución última en este momento de una caña soplada ya sofisticadamente, ¿no? Y los pone uno al lado del otro. Entonces, como fijaros, los sonidos de la naturaleza, el sonido que inventa Euterpe, ahí arriba en latín dice, ¿no? El soplo de Euterpe crea dulces sonidos con las cañas, y fijaros en la actitud de los pájaros, sorprendidos, aleteando diciendo, ¿qué ha sido esto? ¿No? De repente un sonido nuevo que aparece en la naturaleza, ¿no? Bueno, vamos a ir examinando la escultura de Durriollà. En este dibujo inicial la veis más delgada, con las piernas separadas,
pero el gesto es el mismo que va a tener más adelante. Visión frontal, visión lateral. La firma de Durrio está aquí abajo, en el extremo de la derecha. Aquí. Ahí está la firma de Durrio. Lateral, trasera, lateral. La firma, bueno, el nombre de los fundidores. Estos, Mir y Ferrero, eran los fundidores habituales de las esculturas de Mariano Benlliure, precisamente. Bueno, es una escultura dorada al fuego. ¿Qué significa esto de dorar al fuego? Bueno, es una técnica que ya no se utiliza porque es muy tóxica, nadie la practica, porque consistía en mezclar oro en polvo con mercurio. Entonces, esa mezclanza de oro en polvo y mercurio se aplicaba sobre la parte que se quisiera que estuviera dorada al oro, que podía ser el manto de una virgen, por ejemplo, en la época barroca se usa mucho esto, o la superficie de esta escultura. Y una vez aplicada, se calienta el elemento para que el mercurio se evapore y quede una fina capa de polvo de oro pegada a la superficie de la escultura. Como se maneja mercurio, es tóxico y peligroso, nadie lo hace. Vamos a ver unos cuantos detalles de la escultura. Aquí veis qué sucede cuando uno de los grifos, de los caños, se obtura, que no sale el agua. Y a veces no sale el agua, pero a veces sí sale algo y sale con más fuerza de la que debería, y otras veces sale con menos fuerza de la que debería, lo cual crea humedades en los entornos. Será problemático. Cuando se coloque aquí en el centro del nuevo vestíbulo, porque van a tener que tener un técnico permanente en tuberías, ¿no? en hojalatería, porque claro, el agua tiene que caer exactamente en la pileta que recibe el agua, pero incluso aunque caiga en la pileta salpicarán gotas, con lo cual me imagino que si la superficie alrededor del monumento es un mármol pulido, imagino que será algo así, pues el peligro de resbalones y tal pues va a ser bueno, yo supongo que los arquitectos lo tienen ya todo muy meditado, en todo caso haciendo un granallado en el suelo. Un granallado es como un granulado muy suave, pues para que si hay agua pues no se resbale, ¿no? Bueno, vamos a decir, ¿qué me parece la posición de la escultura en Ataria, de esa figura? Bueno, pues, hombre, es raro, como mínimo, ¿no? Es sorprendente, pero no me parece mal. No me parece mal por un doble motivo. El primer motivo es porque es temporal. Esto no va a ser así para siempre. O sea, esto dura lo que dura el acabamiento del vestíbulo hasta que se acabe el vestíbulo y la escultura retorne a su lugar, como hemos visto en esa infografía que hemos visto antes, y entonces vuelve a estar ahí la escultura. Es temporal, vale, no pasa nada. Pero además de ser temporal, es que nos permite ver la pieza desde unos ángulos y unos puntos de vista que en su posición original, en su posición ortodoxa, no son posibles de contemplar. No solamente la vemos mucho más cerca, sino que vemos la cara, porque cuando la escultura está subida al pedestal, la cara está mirando al cielo, no vemos cómo es la cara. Gracias a esta disposición del montaje de Ataria, podemos tener la oportunidad de ver cómo es la musa del arte. Retener un poco los datos, porque luego volveré a estos datos fisonómicos de la mujer. El dorado al oro, el dorado al fuego, pues en algunas partes se conserva más, en otras partes se conserva menos. No me parece mal, me parece incluso interesante, ¿no? Esa especie como de color desvaído en algunos sitios. Claro, cuando Valentín Dueñas recibe el encargo de ejecutar materialmente la escultura de Durrio, claro, estamos en el 32. Aunque Dueñas sigue muy fielmente el diseño de Durrio,
parece inevitable como que se le escapara algún detalle contemporáneo a él. Yo creo que esos detalles están aquí, en estos rodetes, en estos moños de pelo a los lados, que son muy art déco, son más años 20. Probablemente quizás Durrio no había definido demasiado cómo sería el pelo de la mujer y Dueñas se siente libre para interpretar. En todo caso, Durrio, cuando lo vio, le pareció bien, ¿no? Nariz recta, el cabello, la lira, la fuerza con la que está sujetando la lira, está haciendo fuerza, está teniéndola en tensión. Los 4 caños de la lira, vista desde arriba. Esto no está fotografiado aquí abajo, está fotografiado en el taller donde se restaura la pieza. Sus pies, muy delicados, sus pies. Codo. ¿Por qué se mueve sola? Bueno, las piernas, como veis, van juntas, no están separadas, como ese dibujo, esa idea inicial que tenían mejor. La mujer es también corporalmente más rotunda que esa figura delgada que había dibujado. Bueno, esta es la esfinge del tiempo eterno, con las manos recibiendo el agua que cae desde arriba, desde la lira. Como veis, suelta el agua que recibe y la hace caer en esta pileta de agua. Esto es lo que digo que tiene como una evocación tolteca o olmeca, muy mexicana, ¿eh? O sea, este puntito es un poco, no es tan egipcio, mesopotámico. Los 2 esfinges de la parte trasera, que también sueltan el agua a la pileta, que está aquí abajo. Como veis, se mojan los bordes, porque en distintos momentos, incluso, claro, en algunos momentos también pudo ser el viento, ¿no?, que moviera el agua hacia afuera de las piletas. Ahora, en este lateral hay 10 caños y en el otro lateral hay otros 10 caños. Y la pileta es muy chiquitina, o sea, ahí tiene que salir el agua muy, claro, y en un sitio, en el centro puede salir un poquito más fuerte, pero en los 2 extremos tiene que salir muy suave, porque si no se desborda, ¿no? Esta es el pentagrama que está en los 2 bordes, en los 2 laterales, y este es un elemento decorativo, pero aquí hay una reproducción de unas notas musicales. Y hace poco le pregunté a un amigo que es experto a un amigo que tiene un amigo que es experto en Arriaga, y dije, oye, esto, además de ser decorativo, ¿tiene un sonido? Porque ahí yo veo unas notas blancas, unas negras, unos enlaces, o sea, digo, igual son las 3 primeras notas de los esclavos felices, ¿no? Pregúntale a tu amigo a ver si es así. Y se lo preguntó hace 3 semanas, no sé nada de él. Igual se está volviendo loco tratando de encontrar alguna ópera de Arriaga que coincida con... Bueno, no sé si tiene sonido. Me hubiera gustado venir aquí y decir, bueno, además de ser decorativo, es la obertura número... No ha podido ser. Bueno, ¿por qué en el título de esta conferencia figura la expresión música callada? La música callada. Pacho. Bueno, en el poema místico Canto Espiritual de San Juan de la Cruz hay un verso que habla de la música callada, ¿eh? Y en ese verso el compositor catalán Frederic Mompou encontró la expresión de su ideal estético. El ideal estético de Mompou era hacer una música, componer una música que fuera la voz del silencio. Mompou compuso su conocida música callada a partir de 1951 y Durrio había concebido su escultura medio siglo antes, pero ambas obras atienden a un propósito estético similar. Mompou explora la paradoja de una música que discurre entre el espacio sonoro y la omisión de sonido. Entre espacio sonoro y omisión de sonido, dando lugar a una atmósfera en la que cada pausa, cada silencio, cada pausa entre notas musicales se siente como cargada de un significado, ¿no? Y con la idea de silencio sonoro, Mompou logró una música que fluye de una manera introspectiva, ¿no? En la que los silencios
tiene una cualidad como reveladora, casi mística, a la manera del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. O sea, es una obra la suya en la que el sonido coexiste con el silencio y la música se vive como un espacio de resonancia emocional, más que como una composición formal al uso, ¿no? Es como un espacio de resonancia emocional. Bueno, pues en Durrio el cuerpo de la musa se sobresalta y se arquea con tirantez, como un grito gestual de dolor, por la temprana muerte del músico. Pero que mientras el cuerpo grita, su boca, recordáis, permanece callada, los párpados están cerrados y la cara permanece serena. La tensión muscular que alza, que eleva su figura, que con un rostro introspectivo parece estar preguntándole al cielo: ¿y esta muerte por qué? Sin esperar respuesta alguna. Introspectivo también es el rostro de la máscara del tiempo eterno que veis ahí abajo de la musa. Y el monumento, en definitiva, pues es un homenaje y es al mismo tiempo una queja. La música está ausente, las manos no intentan tañer la lira, sino romper el instrumento, que llora, y el silencio lo llena el agua de las lágrimas convertidas en movimiento y sonido, uniendo lo espiritual y humano arriba con lo físico y lo temporal abajo. Porque el rumor del agua es un sonido que, como las obras compuestas por Arriaga, existirá para siempre. Esa es la intención simbólica. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cómo voy? John Andoni, ¿cómo voy? Bueno, voy a acabar con esto. Como esta escultura ha sido traída recientemente a las inmediaciones del museo, voy a hablar de ella un poquito, porque esto es homenaje al hierro de Eduardo Chillida. Bueno, no voy a sacar ninguna conclusión del hecho de que a principios del siglo XX el ayuntamiento encargaba a un artista una escultura sobre otro artista, creando contenido cultural, y que ahora una institución bancaria encargara a otro artista un homenaje a un mineral que enriquecía la economía. ¿Sí? Distintos conceptos, distintas aspiraciones, ¿no? Bueno, cuando se coloca esta escultura aquí, no debió ser fácil, porque el subsuelo de la plaza circular es un queso de Gruyère. Está lleno de alcantarillas, túneles de metro, conducciones, en fin, alcantarillas, en fin. Era muy difícil encontrar un sitio que pudiera soportar este peso y que al mismo tiempo estuviera cerca de quien había encargado la escultura, que era el Banco Vizcaya, el BBVA. Cerca, pero al mismo tiempo que no haya agujeros por debajo, difícil, ¿no? Se encontró este lugar que a mí no me parecía nada bueno. Está muy cerca del edificio, bueno, estaba muy cerca del edificio, no tenía perspectiva por detrás, no tenía distancia. La calle con sus incidencias, el kiosco, la gente, el metro, el fosterito de Hostes, todo muy cerca. Hay demasiado ruido visual en las inmediaciones. No es el mejor sitio. Sin embargo, aquí sí, aquí está bien. Aquí está despejado, hay una circularidad amplia a lo largo alrededor de él para poderse ver y entender. Y esta sí que es una buena ubicación, al contrario de lo que era esta. A propósito de y acabo ya con un chiste. A propósito de los rascacielos y las esculturas al pie de los rascacielos, claro, porque lo que hace el Banco Vizcaya es imitar un comportamiento muy norteamericano, ¿no? Muy americano, ¿no? Un rascacielos con una escultura al pie. Pasa que en Estados Unidos estas interactuaciones entre escultura y arquitectura se dan simultáneamente. Cuando se hace el edificio, al mismo tiempo que se termina, se coloca la escultura, es decir, son coetáneos. Aquí no.
El edificio del Banco de Vizcaya se hizo a finales de los 60 y la escultura se colocó a finales de los 90, es decir, no hubo coordinación. De ahí quizás en parte las diferencias y la falta de un lugar más adecuado. Pero bueno, el chiste este dice, es una viñeta, se ve a dos hombres de espaldas ante un gran ventanal acristalado en una zona elevada, en un edificio que se ve que es un rascacielos. Desde una oficina están mirando hacia el exterior y por lo que se ve en las oficinas se advierte que son arquitectos o promotores inmobiliarios o algo así, ¿no? Entonces están mirando hacia el exterior y el exterior es una ciudad llena de rascacielos también, ¿no? Pues con distintas formas, en pico, tal, con tal forma. Pero justo enfrente de ellos hay un edificio como nuevo, recién terminado, que es un paralelepípedo perfecto, ¿no? Una figura geométrica limpia, pura, como una de las torres gemelas, una de ellas, sí, un elemento vertical puro, ¿no? Y se ve como al fondo, abajo del rascacielos, hay una escultura que es un ovillo, ¿no? No se ve bien, pero se ve que es un ovillo entre blanco, negro, con unas formas que hacen unas curvas. No estamos viendo lo que estás describiendo. Es que no la tengo. Es que no la tengo. He querido traerlo, pero no lo he encontrado, lo recuerdo, ¿no? Bueno, entonces, la escultura es una mezcla de Alexander Calder, Marc Di Subero y Jean de Buffet. Es una cosa así un poco. Y entonces uno de los dos hombres le dice al otro, qué curioso, cuanto más racionales son los rascacielos que construimos, más incomprensibles son las esculturas que colocamos a sus pies. Bueno, pues nada, eso es todo. Muchas gracias.